tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro seminario, de nuestro ciclo de conferencias Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, con unas invitadas de lujo, como todas las personas especialistas que nos han acompañado. En esta sexta sesión nos acompaña la doctora Carla Villalta y la doctora Florencia Graciano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, esta es su casa, y agradecerles sobre todo que nos acompañen siendo tan tarde para ustedes en Argentina, las 8 de la noche, así que apreciamos doblemente su esfuerzo. Bienvenidas. Y bueno, comentar, como en cada sesión, como parte de los agradecimientos, que este ciclo de conferencias es organizado desde el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, o la JUSPA, en colaboración con la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Así que muchísimas gracias a las personas que nos apoyaron para organizar este ciclo. Y voy a permitirme presentar a nuestra moderadora de esta tarde. Ella es, un segundito, la doctora Florencia Graciano. Es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en sociología por la misma institución. Es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, donde es integrante del equipo de investigación Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia, en el marco del programa de Antropología Política y Jurídica. Es miembro del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET y del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Sus investigaciones se centran en el análisis de las formas de gestión estatal de sujetos y conflictos en el funcionamiento de las burocracias judiciales, especialmente las prácticas concretas y cotidianas de la justicia de menores. Actualmente analiza la introducción de la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil argentino. Así que es un gusto tenerte hoy esta tarde, querida doctora Florencia, así que adelante, por favor. Bueno, Irene, muchas gracias por esta presentación, gracias por organizar este ciclo de conferencias y por invitarnos. Bueno, a mí me toca presentar a Carla Villalta antes de que comience con su conferencia, así que voy a hacer una presentación. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, es co-coordinadora del programa de Antropología Política y Jurídica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA y directora del equipo que integro, Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia. Es profesora adjunta regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús e integrante de su comisión académica, y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET. Ha dirigido distintos proyectos de investigación y dirige numerosos becarios, tesistas e investigadores. Coordinó diversas consultorías para organismos internacionales y nacionales como UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre otros. Es miembro de la Red de Historia de las Infancias en América Latina, del grupo AFIN, Adopciones y Familias, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, de la Red Antera, la Red Internacional de Pesquisa sobre Familia y Parentesco, y del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos, el INEAC, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, así como del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, o la JUSPA, que organiza esta actividad. Carla Villalta, en sus investigaciones, ha abordado y problematizado los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la infancia y los procesos de institucionalización de derechos. A partir de su investigación doctoral, inauguró una línea de indagación antropológica
sobre las condiciones sociales y materiales de posibilidad de las prácticas de apropiación criminal de niños desarrolladas durante la última dictadura militar argentina, cuestión que le ha permitido abordar también las características del activismo de derechos humanos, en especial de Abuelas de Plaza de Mayo, en la denuncia de esos crímenes y en la construcción de una nueva grilla de inteligibilidad para interpretar y problematizar prácticas usuales en relación con la infancia. Ha sido autora y coordinadora de diversos libros y artículos en revistas y editoriales argentinas e internacionales. A continuación, bueno, damos lugar a su conferencia titulada Infancias, Justicia y Derechos, claves socioantropológicas para repensar intervenciones institucionales y prácticas judiciales. Te damos la palabra, Carla. Bien, bueno, muchas gracias Florencia, muchas gracias Irene, y también gracias, agradezco a todos, todas que están ahí del otro lado. Realmente es un enorme orgullo, honor estar aquí con ustedes, haber recibido esta invitación de parte de Irene. Bien, mi idea para esta exposición es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las claves analíticas que he desarrollado, que hemos desarrollado a partir de nuestras investigaciones en el campo de la antropología política y jurídica, sobre las intervenciones, a ver, voy a estar compartiendo un segundo, sobre las intervenciones institucionales y las prácticas judiciales desplegadas sobre niños, niñas y adolescentes, investigaciones que hemos desarrollado en el marco de este programa, el programa de Antropología Política y Jurídica, que tiene lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese marco hemos constituido ya hace unos cuantos años un programa específico, una línea de indagación específica que hemos denominado Burocracias, Parentescos, Derechos e Infancias. Allí están algunas de las producciones que hemos realizado tanto colectivamente como de manera individual, quienes somos integrantes de este equipo específico en el marco del programa. Como les decía, mi objetivo en esta charla, en esta exposición, es ubicar algunas de las principales coordenadas teórico-conceptuales a partir de las cuales hemos conformado una perspectiva analítica para abordar, para etnografiar diversas intervenciones estatales sobre la niñez y sobre la adolescencia. Y también, en segundo lugar, poder problematizar algunos de los rasgos más prominentes de las intervenciones que son desplegadas en nuestro país, en la Argentina, por los agentes que integran distintos dispositivos jurídico-burocráticos que componen, entendemos, un particular campo institucional en el que la justicia penal juvenil, tal como actualmente se conoce al fuero judicial específico destinado a tratar con adolescentes acusados de haber cometido un delito, se inserta. En este sentido, la idea entonces es poder comprender de qué se trata, ¿no? este campo institucional. En principio, se trata de un campo compuesto por diferentes organismos, actores, saberes, pero conceptualmente hablando y tomando para ello la definición de Pierre Bourdieu, no consideramos que sea tan solo un conjunto de instituciones, aunque empíricamente se nos presente como tal, ¿no? Como diferentes instituciones que están cotidianamente relacionadas. Si retomamos la definición de Bourdieu, podemos considerar que este campo institucional es antes bien un espacio relativamente autónomo que, al poseer un modo particular de conocimiento sobre el mundo, crea su propio objeto de intervención y también tiene la propiedad de crear en su propio seno los principios de comprensión y explicación convenientes a ese
a ese objeto. De esta forma, como un campo no se trata solamente de la suma de distintos individuos que están consagrados a un tema, sino que es, antes bien, un espacio estructurado de relaciones de fuerza con distintos, que producen, ¿sí?, distintos principios de comprensión y explicación relativos al objeto de intervención que ellos mismos constituyen, podemos pensar que es un campo institucional que se encuentra estructurado por diversas relaciones de fuerzas y por lo tanto con concentraciones de poder y capital, con monopolios, con intereses egoístas, con conflictos. Y por eso, lejos de permanecer igual a sí mismo, ¿no? De manera idéntica con el correr del tiempo, ¿no? Lejos de permanecer idéntico en distintos momentos históricos, se halla sujeto a variaciones que son producto de estas contiendas, de estas luchas de poder que lo atraviesan. ¿Por qué nos ha parecido importante conceptualizar a estos conjuntos de instituciones que actúan sobre los adolescentes, en estos casos adolescentes acusados de haber cometido un delito? Porque, por un lado, permite destacar las disputas de las que han sido objeto los menores, esos menores que van a ser intervenidos por este tipo de instituciones, y por otro lado, conceptualizar de este modo a esas diversas instituciones nos permite resaltar el proceso de conformación de determinados esquemas interpretativos y marcos de significación que son los que dieron y los que continúan dando forma a específicos mecanismos. Y esto, poder considerarlo como un campo, también nos permite dar cuenta de la variabilidad y de la persistencia de algunos de esos mecanismos. A la vez, esta caracterización también nos posibilita ver cómo los agentes que actúan en ese campo están socialmente constituidos por el hecho de que poseen las propiedades necesarias para ser efectivos, para producir efectos en el campo en cuestión. En este sentido, analizar a estos agentes como parte de ese campo, no como individuos aislados o solitarios, ¿sí?, que un día llegaron, por ejemplo, a la justicia y comenzaron a desarrollar intervenciones y prácticas según un conocimiento que traían de afuera del campo, en lugar, digamos, de verlos así, situarlos como agentes con propiedades para ser efectivas en el campo en cuestión, nos permite captar mejor, en palabras de Bourdieu, las raíces de su singularidad. Esto es, analizar el punto de vista o posición de estos agentes en el campo en cuestión, posición desde la cual construyen una particular visión del mundo. ¿Sí? Esto es, se trata de agentes institucionales que están entramados en ese mismo campo. A este campo institucional, en nuestras investigaciones hemos procurado entenderlo, comprenderlo, explicarlo, sobre todo en sus prácticas cotidianas, ¿sí? Esto es, no exclusivamente ni únicamente en sus formulaciones normativas o en sus diseños programáticos, sino antes bien en términos de su dinamismo cotidiano. Y también a partir de describir los saberes y los modelos idealizados que muchas veces guían, informan el accionar de estas instituciones. También hemos procurado comprenderlos, explicarlos, prestando atención a sus rituales.
¿sí? Identificando los rituales que los distintos agentes que los componen desarrollan, rituales que, como nos enseña la antropología, o mejor dicho, algunos antropólogos que se han dedicado a analizar estos actos rituales, por ejemplo, También, son actos performativos, ¿sí? Esto es, los rituales tienen la capacidad de dar forma a instituciones, podemos distinguirlos como conductas específicas, palabras, actos, gestos, secuencias estructuradas, ligadas a situaciones y también a reglas precisas marcadas por la repetición, la formalidad o la convención, la estereotipación, la fijación de normas, ¿sí? Y yo digo todas estas cuestiones y pensemos, ¿no?, en el accionar cotidiano de esta justicia destinada a adolescentes y a jóvenes. Y en ese sentido, esos rituales, esos actos simbólicos, son usados para legitimar el poder. Por eso en los rituales, la forma y el uso de ciertas palabras y posturas permiten recrear la autoridad, autoridad que emana tanto de algo o de alguien, de algunos, ¿sí? Por eso el lenguaje, los gestos rituales se caracterizan por ser repetitivos, predecibles, y en ese sentido poder analizar entonces en estas instituciones también esos rituales como formas de comunicación simbólica. Por otro lado, también nuestras indagaciones se han orientado a identificar y a examinar las categorías, las clasificaciones que usan y que en muchas ocasiones operan recortando y reificando también a los sujetos, a los grupos sociales sobre los que esas instituciones actúan. Entonces, por ejemplo, un adolescente, podemos pensar, ya no será tal, sino que será un adolescente infractor, ¿no? Un niño no será ya un niño, sino será un niño con derechos vulnerados o un niño sin cuidados parentales, o la familia de ese adolescente va a ser caracterizada como una familia comprometida o abandónica, resistente a la intervención o bien confiable para la autoridad judicial, ¿no? Con estas categorías lo que queremos decir es que estas burocracias, porque así las abordamos, van creando su propio objeto de intervención, tal como mencionaba antes, que a lo mejor quedaba un poco abstracto cuando mencionaba a Bourdieu y a cómo ese campo institucional, ¿no?, con la teoría de los campos, eh, generan sus propios objetos de intervención y también generan los principios de conocimiento y de explicación convenientes a ese objeto. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva analítica que hemos construido en nuestras distintas investigaciones, eh, preferimos ver a estas instituciones con arraigadas maneras de hacer y de ver también, ¿no? El poder dar cuenta de sus prácticas y poder dar cuenta de sus categorías, como venimos diciendo, no tan solo como instituciones de administración de justicia o como el poder judicial, sino antes bien caracterizar a esas diferentes instituciones que formalmente se encargan de gestionar el delito adolescente o la conflictividad sociopenal adolescente como parte integrante de un campo institucional mayor, como venía diciendo, y eso también posibilita entonces comprender a esas instituciones en tanto burocracias. Burocracias que van a van a desplegar
distintas relaciones y distintos conflictos entre ellas. Y estos conflictos también hemos preferido siempre abordarlos no como meros obstáculos, ¿no?, al accionar institucional, o bien como una suerte de telón de fondo, ¿no?, delante del cual estas instituciones desarrollan sus prácticas, sino considerar a esos conflictos interinstitucionales como parte de las prácticas de estas instituciones. Espero que esto luego vaya quedando más claro. Entonces, hasta aquí tenemos que hemos abordado la justicia juvenil como parte de un campo institucional mayor, y este campo institucional lo hemos abordado en tanto compuesto por diferentes burocracias, ¿no?, por una miríada de burocracias, muchas veces mal integradas, muchas veces con conflictos entre ellas, y estos conflictos como parte de sus prácticas. Por otro lado, también hemos entendido que estas burocracias tienen y han constituido históricamente diferentes matrices de interpretación que en un punto las exceden, ¿sí?, pero que en su interior adoptan diferentes formas y poseen distintos efectos. Entonces, la idea, la propuesta, nuestra propuesta analítica, nuestra perspectiva analítica, implica estudiar a estas instituciones en su heterogeneidad, en su dinamismo y también situacionalmente, ¿sí?, en su situacionalidad, entendiendo que las nuevas y viejas oficinas, programas, espacios que conforman a esas burocracias, no solamente, como estamos diciendo hasta ahora, protagonizan distintos conflictos, distintas disputas, sino que también detentan recursos diferenciales. Y pensemos en ese sentido que no es lo mismo el fuero de menores, ¿no?, la justicia juvenil, que, por ejemplo, otros fueros de la justicia, ¿sí?, el fuero federal o el civil, ¿no?, como allí también podemos pensar, hay asimetrías de poderes en el propio entramado judicial, y cómo esas burocracias también lo que poseen son diferentes formas de interpretar a los y a las adolescentes, a la protección, al castigo y a la vigilancia. Entonces, a partir de estas coordenadas que he repasado muy rápidamente, pero que voy a retomar en la exposición, partimos de la idea de que este campo institucional incluye tanto a las instituciones formalmente destinadas, por ejemplo, a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como también a aquellas orientadas al tratamiento de adolescentes acusados de cometer delitos. Y de esta manera es posible analizar a esas instituciones, a las instituciones destinadas a la protección y a las instituciones destinadas al castigo de estos jóvenes, como parte de un continuum de intervenciones. Allí retomamos algún planteo Foucaultiano, ¿sí?, un continuum de intervenciones destinadas a modelar, encauzar, transformar comportamientos y modos de ser, a partir no solo de sancionar y castigar, sino también de ayudar, apoyar, proteger. Nuestra propuesta entonces es y ha sido profundizar y fortalecer una mirada analítica que contemple ese variado repertorio de acciones
estatales sobre un determinado sector de la infancia y de la adolescencia, y también sobre sus familias, sin reificar las distintas clasificaciones institucionales que imperan en su interior y que se encuentran estipuladas por las normativas o por los diseños institucionales. Esto es, que no tome los espacios que las clasificaciones estatales delimitan, ¿sí? Sino que podamos tener una mirada más amplia que incluya las diversas burocracias que se encargan de administrar a una población y que en esa administración van moldeando a una población en particular. No ceñirnos a la clasificación institucional que dice la justicia de menores o la justicia juvenil, ¿qué es esto? Y entonces nosotras como antropólogas vamos a analizar eso que está predefinido, ¿no? Y determinado que es la justicia juvenil, sino que a partir de nuestras investigaciones podemos comprender que esa justicia juvenil actúa inserta en un campo institucional mayor en relación con otras instituciones de las que se distingue, pero de las que también, digamos, se asemeja, ¿no? Posee características, regularidades que nos permiten conceptualizar conceptualizar para comprender a esas diferentes intervenciones que se desarrollan sobre los niños, niñas, adolescentes y familias. En este sentido, durante las 2 últimas décadas, podemos decir, se han desarrollado una serie de investigaciones, de etnografías, que han permitido documentar, comprender, explicar esas acciones institucionales desarrolladas sobre la infancia y sobre la adolescencia, etnografías e investigaciones que fueron centrales para construir esta perspectiva analítica de la que estoy hablando. Y en esta perspectiva analítica, algunas de las características principales fueron las de tomar distancia de determinados enfoques que antes que explicar y comprender solo permitían diagnosticar o valorar, ¿no? Antes bien, desde una perspectiva antropológica, desde esta perspectiva que hemos construido, el primer movimiento fue el de tomar distancia de determinados enfoques, por ejemplo, de enfoques mecanicistas o instrumentales, tendientes a interpretar las acciones de esas instituciones en términos de aplicaciones mecánicas de lo pautado en la normativa, o bien de enfoques deterministas, ¿sí? Que solo veían en esas instituciones una suerte de producto de la voluntad de control o incluso de la perversidad de algunos, ¿no? Para pasar así muy rápidamente a explicar esas instituciones y sus acciones bajo el prisma de la institución total, ¿no? En lugar de abrir explicaciones, las cerraban y las obturaban, ¿no? Colocando rótulos y haciendo un mal uso de una teoría muy consistente, ¿no? Que fue, bueno, la de Irving Goffman. Y también lo que permitió esa perspectiva, comenzar a tomar distancia de algunos de esos enfoques y ensayar una indagación antropológica para comprender y explicar los dilemas y las tensiones que enfrentan en la cotidianeidad de su tarea diferentes agentes institucionales, decía, eso permitió también desplazarse, apartarse de perspectivas normativas o legalistas
que estaban regidas, ¿no? O estaban sesgadas por preguntas que solo conducían a evaluar si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo, ¿no? Determinados agentes institucionales. Por ejemplo, para ponerlo en términos muy esquemáticos, pero muy presentes en las indagaciones desarrolladas hace un tiempo atrás, si la Convención sobre los Derechos del Niño se cumplía o no se cumplía, se aplicaba o no se aplicaba, si el paradigma, ¿no?, anterior había resultado reemplazado realmente, ¿no?, por el nuevo paradigma que indicaba que los niños, niñas y adolescentes no eran objetos de tutela y represión, sino que eran sujetos de derechos, ¿no? Estas formulaciones que en su esquematismo reintroducían en la investigación social paradigmas legalistas o normativos. Ensayar otra perspectiva permitió entonces complejizar el análisis, dotar de densidad histórica y analítica, ¿sí?, también a las intervenciones de este campo institucional. Y así estos trabajos que se han desarrollado, que hemos desarrollado en los últimos años, trabajos que estuvieron inspirados en la antropología del derecho, intentaron identificar los usos de las normas y también analizar las prácticas de justicia, y en ese sentido develar, por ejemplo, las, eh, las lógicas e intereses también de los propios adolescentes que son construidos como destinatarios de esas intervenciones y de sus familias. Y esto lo voy a retomar luego. En tanto, esto también permitió no considerar a adolescentes y familias solo como objetos inertes, sino como sujetos que también realizan evaluaciones, tienen lógicas e intereses. Como les decía, voy a retomar esto luego, pero me parece importante señalar que también el ejercicio de distanciamiento de este tipo de enfoques mecanicistas, deterministas, instrumentales o bien legalistas, nos permite ensayar un camino que deje de ver en la mera pasividad a los sujetos sobre los cuales actúa, ¿sí?, la justicia o estas burocracias, para poder pensarlos también en tanto sujetos que con sus interpelaciones, reclamos, demandas, resistencias, impugnaciones, también van moldeando a esas burocracias. Y entonces aquí llegamos a esta otra gran línea de indagación antropológica que nos ha orientado y mucho en nuestros trabajos, una línea de indagación antropológica desarrollada, bueno, por Sofía Tiscornia, quien ha sido la fundadora de nuestro programa de antropología política y jurídica aquí en la Universidad de Buenos Aires, que ha tenido esta línea de indagación como característica la problematización de la idea del Estado, una problematización que permitió considerar al Estado no tan solo como un mero aparato de control o como un ente, ¿no?, homogéneo con una direccionalidad única y lineal, o bien como una especie de superindividuo, al decir de Dario Melosi, un criminólogo italiano, una suerte de superindividuo que hace y deshace, sino que se trata de comprender, en cambio, las heterogeneidades y particularidades del Estado, de los estados en nuestra región, en América Latina, particularidades inscriptas en la larga duración
y entender al Estado como un campo, ¿no? También como una arena de disputas, y por tanto como una institución que se encuentra en continuo movimiento, que está atravesado también por conflictos, por pujas interinstitucionales, pero también por la acción política y por el activismo de grupos sociales diversos que articulan sus reclamos, sus demandas en términos de derechos y de justicia. En ese sentido, nuestras indagaciones han permitido desarrollar una particular línea de trabajo, y de este modo hemos podido, a través de, digamos, las diferentes investigaciones que hemos llevado adelante, investigaciones que entre ellas y muy especialmente la de Florencia Graciano en el campo de la justicia juvenil, han permitido analizar, etnografiar las categorías clasificatorias, ¿sí? que habilitan la actuación de distintos agentes institucionales, pero también ha permitido analizar los repertorios morales y emocionales que legitiman y que permiten tornar necesaria y deseable la intervención, y también han posibilitado estas indagaciones interrogarnos sobre las condiciones sociales, las relaciones sociales de poder, los valores morales que van informando esas racionalidades burocráticas en las que reposan, en las que anidan diferentes sentidos sobre la protección o bien la vigilancia de niños, niñas y adolescentes. Se trata entonces, entendemos, de sentidos y categorías clasificatorias que resultan en muchos casos de arraigadas matrices interpretativas, pero que también se forjan estas categorías clasificatorias a partir de la difusión de distintas grillas de inteligibilidad que provienen y que se expanden también por la acción de organismos nacionales o internacionales que desarrollan recomendaciones, directrices, lineamientos, y pensemos en todos los organismos, toda esa burocracia especializada, ¿no? en derechos de niños, niñas y adolescentes que con sus directivas, postulados normativos, también van sentando, ¿sí? Las bases para inteligir determinados temas que van a ser convertidos en problemas de intervención, y otros, ¿no? dejarlos en la opacidad o secundarizarlos. Y decía, esta acción, ¿sí? de estos organismos, de estas organizaciones, eh, muchas veces son también estas grillas de inteligibilidad que difunden, son también utilizadas, promovidas o disputadas por distintos actores locales que las usan estratégicamente para visibilizar distintas temáticas o bien para conseguir fondos y recursos para crear determinadas áreas, para expandir políticas públicas diversas. Y en ese sentido, en ese juego, ¿sí? en ese flujo entre, podemos ponerlo en estos términos, esos flujos entre lo global, lo regional, lo local, se van conformando esas distintas categorías que antes mencionaba, ¿sí? como las de niños sin cuidados parentales o niños en situación de riesgo o con derechos vulnerados, o bien adolescentes en conflicto con la ley penal o adolescentes presuntos infractores, que también van a contribuir a dar forma a las intervenciones, en tanto podemos pensar
tienen un carácter performático, ¿no? Tanto, digamos, hacen existir lo que nombran y actúan recortando la mirada y así pueden llegar a reificar a los grupos sociales que son por esas categorías clasificados. Veamos entonces cómo hemos comprendido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este ámbito de la justicia penal juvenil o la justicia para adolescentes? En principio, lo que podemos apreciar es que esta justicia penal para los menores de edad constituye un fuero especial de la agencia judicial y como rasgo distintivo podemos considerar que ha sido ideada para una categoría especial de personas. Y esto es así porque en ella, en esa justicia, cobra centralidad la edad cronológica como marcador burocrático, ¿no? Pensemos que es una justicia especial para personas menores de 18 años. De hecho, si en el resto, ¿no?, de la agencia judicial los diferentes fueros se delimitan, se organizan en función del tipo de delitos o de los conflictos que son administrados, en la justicia para adolescentes la clasificación etaria es la que adquiere relevancia. ¿Sí? Así, el principio de especialidad, tal como lo estipula la mayor parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos, se basa en este presupuesto, en asumir que los niños, las niñas, los adolescentes, por su propia condición de tales, esto es, por ser personas en desarrollo y crecimiento, deben resultar objeto de una intervención diferenciada. Una intervención que, aun cuando sea coactiva y se ajuste al derecho penal, debe tener prioritariamente en cuenta que esa punitivización tiene que estar acompañada de específicas medidas que no solo permitan castigar el delito cometido, sino también y principalmente tener un componente preventivo y de integración social, ¿sí? Ahora bien, si formalmente este tipo de intervención se dirige a juzgar los hechos ilícitos cometidos por menores de edad, por cualquier niño o adolescente definido en tanto tal por su edad, en la práctica cotidiana de los juzgados de este fuero y de los organismos que con esos juzgados se relacionan, ¿no? Pensemos en todo ese continuum de instituciones, fiscalías, defensorías, policías, dispositivos penales, institutos. Lo que se observa en la práctica cotidiana de estos organismos es que esa justicia esencialmente se destina a administrar la conflictividad protagonizada por un sector de la infancia y de la adolescencia, por aquellos adolescentes, jóvenes, principalmente varones, muy principalmente varones, de sectores populares, provenientes de los barrios más marginalizados, que en muchos casos han abandonado sus estudios o han sido expulsados por sutiles mecanismos del sistema escolar y que en virtud de diversificados procesos de diferenciación social, en los que predominan procesos de exclusión, marginación, estigmatización, han sido convertidos en destinatarios por excelencia de esas intervenciones sociopenales. Así, lo que podemos pensar es que ese marcador cronológico de la edad se conjuga con otro tipo de marcadores sociales, de clase, espaciales, étnico-raciales, que recortan a la población sobre las que esas burocracias intervienen, y de tal manera, al intervenir selectivamente sobre la infancia y adolescencia de los sectores más vulnerables y vulnerabilizados de nuestra sociedad, muchas veces las medidas que desarrollan
conjugan en grados variables control y punición, pero también cuidado y protección, ¿no? Esto es, los agentes de estas instituciones se dirimen tensamente entre los objetivos de corregir conductas o proteger derechos. Por eso planteamos, y antes señalaba, que el sistema penal juvenil, más allá de las singularidades y especificidades que tiene, puede ser considerado analíticamente como parte de ese campo institucional mayor que, al hacer foco en la infancia y la adolescencia clasificada según la célebre fórmula de Jacques Doncelot, como una infancia en peligro, que puede por eso mismo tornarse una infancia peligrosa, una infancia o adolescencia amenazadora, desarrolla particulares intervenciones que, si bien formalmente se diferencian, ¿no? Pensemos en las intervenciones desarrolladas por los organismos de protección y las intervenciones desarrolladas por la justicia juvenil, también, decía, si bien se distinguen, también guardan numerosas similitudes. Entonces, lo que podemos apreciar, viendo en perspectiva a la justicia penal juvenil, es que se compone de diferentes dispositivos jurídico-burocráticos que, alternada y a veces simultáneamente, se destinan a la protección y a la punición de la infancia y de la adolescencia. Además, la justicia juvenil, como parte integrante de ese campo institucional, si la miramos desde una perspectiva de mediana duración, podemos observar las diferentes fisonomías, ¿sí? Que ha tenido, esto es, cómo ha variado en sus alcances más formales y cómo entonces se ha nutrido de diferentes categorías de clasificación. De hecho, en algunos momentos históricos, las prácticas que desplegaba la justicia de menores eran bastante indistinguibles, ¿sí? En tanto, esa justicia, ustedes lo saben, tenía un ropaje claramente tutelarista, ¿sí? Y estaba nutrida de objetivos orientados a la reeducación, resocialización, haciendo hincapié en la no estigmatización de los jóvenes. En muchos casos no distinguía, no tenía siquiera en cuenta, ¿no? El delito por el cual ingresaban esos adolescentes al sistema penal, ¿no? Tanto, digamos, estaba guiada por lo que se conoce como un derecho penal de autor. En otros momentos sociohistóricos imperó, y en función de la crítica a ese accionar tutelar, imperó sobre todo la necesidad de deslindar tajantemente las intervenciones de claro sesgo penal de aquellas que suponían acciones basadas en la restitución de derechos. Y este momento que, al menos en nuestro país, en la Argentina, pero en toda Latinoamérica, coincidió con la década de los 90, ¿no? Fines del siglo XX, condujo, por ejemplo, a transferir muchos de los institutos de seguridad en donde los adolescentes cumplían las medidas estipuladas por la justicia desde el ámbito asistencial a las áreas penales, ¿no? De seguridad, o incluso a hacer pasar a depender esos institutos de servicios penitenciarios, o también, como pudimos verificar en distintas localidades de nuestro país, a desplazar a los equipos técnicos que formaban parte de la justicia de menores para que conformen otros organismos, para que la justicia de menores sea, ¿no? Aplique un derecho penal mínimo.
Mientras que en otros momentos, por ejemplo, el actual, y estos son así los rasgos más salientes de esta justicia, lo que se prioriza sobre todo es lo interdisciplinario, lo territorial, la cercanía, la participación adolescente. Esto es, en este esquema y puestos, ¿no?, en una perspectiva de mediana duración, podemos ver cómo, ¿no?, las categorías que han organizado esta justicia han cambiado. Para desarrollar muy rápidamente, en función del tiempo que tengo por delante, me gustaría detenerme en algunas regularidades que hemos detectado, analizado, de las dinámicas de intervención de esta justicia. Y así, por un lado, poder pensar, ¿sí?, que estas regularidades están dando cuenta de claves de lectura, ¿sí?, que se revelan como muy persistentes en este campo institucional. Por un lado, bueno, aquí hay recortadas tres, ¿no?, tres de estas claves de lectura, de estos rasgos de las intervenciones. Por un lado, la familiarización, la psicologización, la individualización. Son rasgos de las intervenciones que muchas veces se presentan bastante imbricados también, pero que aquí estamos distinguiendo para poder caracterizar muy superficialmente, claro, algunos sesgos de estas intervenciones. Por un lado, algo que solemos ver y desde hace años en este campo institucional es esta clave de lectura persistente que lleva a una familiarización de los problemas sociales, ¿sí? Mediante esta operatoria, la familia va a ser recortada como responsable primaria de los déficits de sus miembros y a la vez responsabilizada por el éxito o el fracaso de la intervención institucional, ¿sí? Si bien, como también fue documentado en otras investigaciones, distintas políticas sociales descansan en la familia y así se asiste a una privatización del cuidado. Cuando se trata de niños, de niñas, de adolescentes, la familia es más directamente interpelada y también es evaluada en sus respuestas, ¿sí? Si se compromete o no, si resulta una aliada de la intervención institucional o bien si es resistente a ella. De esta forma, la familia se transforma tanto en un lugar de sospecha como en un objeto, en un instrumento de la intervención. ¿Por qué? Porque la familia, por ejemplo, es visualizada como recurso también por las diferentes instituciones, recurso de acompañamiento, de seguimiento o de vigilancia de las medidas que ordena la propia justicia, ¿no? Esto se encuentra claramente, lo hemos encontrado en la forma en que se deciden, por ejemplo, actualmente medidas alternativas al proceso penal en la justicia juvenil de la Argentina y lo que plantean los actores institucionales es que ese tipo de medidas son más efectivas cuando existe una familia comprometida. ¿Sí? Esto es, tienen más chances de ser eficaces cuando hay una familia comprometida. Cuando existe una familia que, aunque sea de manera muy precaria y asistemática, puede ejercer control sobre esos adolescentes y ser interlocutora de la justicia. De ello, entonces, podemos ver, se desprenden al menos dos consecuencias, ¿no? Por un lado, sucede que en base
a este razonamiento, los adolescentes cuya situación familiar es más frágil serán justamente quienes no van a acceder a esas medidas alternativas al proceso penal. Me estoy refiriendo con medidas alternativas al proceso penal a la remisión, a la suspensión del juicio a prueba, a la mediación, todas estas medidas que hoy por hoy están en boga, ¿no? Y que guían el accionar idealizado de esta justicia. Difícilmente entonces los adolescentes que no posean una familia que resulte un recurso confiable para la autoridad judicial accederán a ese tipo de tratamientos. Por eso, de esta forma, los postulados, ¿sí?, que en teoría tienen por fin desestigmatizar a los adolescentes, desjudicializar el conflicto, pueden actuar reproduciendo o consolidando la propia selectividad del sistema penal, en tanto, ¿sí?, en el nivel de las prácticas solo se van a desjudicializar las situaciones de los adolescentes que se encuentren menos vulnerabilizados o que tengan, ¿no?, estas familias que son aceptadas por la autoridad judicial. De otro lado, esta situación tiene por consecuencia o puede tener por consecuencia un incremento en la responsabilización de la familia. La familia en ese caso no solo es juzgada por la infracción cometida por sus integrantes más jóvenes y es recortada como la causa casi directa, ¿sí?, de esas conductas, porque esas conductas son en general leídas como síntomas de la disfuncionalidad familiar, sino que también va a ser sobre responsabilizada para que haga cumplir a los adolescentes las medidas dictadas por la justicia. Va a ser responsabilizada casi sin ningún otro apoyo, sostén o contención, ¿sí? De tal manera, lo que observamos aquí, mediante esta familiarización, es que se suple la carencia de recursos materiales e institucionales para el tratamiento del delito juvenil, por ejemplo, el déficit de dispositivos específicos para el seguimiento del cumplimiento de esas medidas alternativas o de reglas de conductas impuestas por los juzgados, con el llamamiento y la responsabilización de la familia del joven. De esta forma, las madres, los padres, los adultos referentes resultan, ¿sí?, comprendidos como responsables y garantes del cumplimiento de las medidas, e incluso se les asigna como responsabilidad la de informar al tribunal si su hijo cumple o incumple con las reglas de conducta que son impuestas. No obstante, y esto ya había mencionado algo antes, esto no implica, no significa, ¿no?, conceptualizar esta familiarización de las intervenciones, no significa pensar que las familias de los adolescentes sean pasivas, ¿sí? No son objetos inertes. Esas familias también hacen uso de esa interpelación que el sistema les dirige, se muestran más o menos colaborativas. Podemos pensar y podemos advertir que realizan aproximaciones estratégicas a través de los usos que ellas también hacen de ese espacio judicial, por ejemplo, para obtener bienes, recursos materiales, pero también recursos de autoridad frente a situaciones en las que la conflictiva social y adolescente las desborda. Pero principalmente lo que queremos notar con esto, y que es parte de la perspectiva analítica que utilizamos, es que no se trata tan solo de familias intervenidas,
Esto es, no son, como decía antes, cuerpos inertes sobre el cual se despliegan prácticas institucionales que intentan moldearlas y encauzarlas, sino que esas familias en muchas ocasiones desarrollan diferentes tácticas y se componen de hombres, pero sobre todo de mujeres, madres que defienden a sus hijos, recorren dependencias estatales diversas para averiguar el estado de una causa o para hablar con la asistente social, denuncian también el acoso, el hostigamiento policial que es bastante frecuente sobre los adolescentes de los barrios y sectores populares, pero también esas madres, esas familias se preocupan por las malas juntas, las malas compañías que tienen sus hijos, y en otros casos incluso hasta se han organizado para demandar una menor punitivización en el tratamiento de estos adolescentes, o bien un mayor acceso a otros bienes sociales. Por otro lado, aunque en muy estrecha relación con esta familiarización, otro rasgo bastante persistente, otra clave de lectura perdurable, es la de la psicologización en este tipo de instituciones. Así, a partir de un registro psicologizante de categorías más vale laxas, ¿no?, provenientes del campo sí, se procuran analizar conductas, comportamientos y encontrar sobre todo, ¿no?, las razones de esos desajustes, de esos desvíos de la conducta adolescente. Y aquí el riesgo que encontramos, que advertimos, es el de la despolitización, entonces, de problemas que son sociales, en tanto se recrean en torno a esos problemas lecturas reduccionistas, deterministas, que consideran, por ejemplo, al delito adolescente como un síntoma, y así, al psicologizar el delito, se opacan las condiciones sociales, culturales, materiales, y las redes de relaciones sociales y de poder en las que los adolescentes infractores están insertos. ¿Sí? Al psicologizar el delito y pensarlo solo en términos de síntoma, por ejemplo, no podemos ver las relaciones entre los adolescentes y las policías en barrios marginalizados, ¿sí?, y el interjuego que se genera con otros actores no estatales, por ejemplo, el narco, por ejemplo, digamos, las redes, ¿sí?, de narcotráfico, o digamos, también de trabajadores, ¿sí?, informales que están hostigados y constreñidos también por la vigilancia policial, etc., ¿no? Esto es, no permite ver a esos adolescentes en un contexto mayor de relaciones, sino que actúa individualizando los problemas sociales. Aquí algunas cuestiones que también nos hablan de esta psicologización, una psicologización que, por ejemplo, llevaba a decir a los trabajadores de los juzgados de menores que los jueces eran algo así como juezólogos, ¿no?, porque no eran ni jueces ni psicólogos, ¿no?, en tanto intentaban comprender, ¿no?, la sintomatología adolescente en lugar de impartir justicia y de dictaminar, ¿no?, por qué o cómo, ¿no?, los adolescentes debían cumplir una medida socioeducativa, o bien esa psicologización, ¿no?, con estas ideas tan laxas del campo sí, llevaban a pensar a estos jóvenes solo como jóvenes deprivados, ¿no?, haciendo un uso bastante sui generis, bastante particular de la teoría de Donald Winnicott, ¿no? O bien, incluso en una clave similar, se pensaba que estos adolescentes eran así, habían cometido delitos por las privaciones de su infancia, ¿no?, porque no habían tenido infancia. De esta forma, conjugando estas miradas
psicologistas, se llega también a interpretaciones que son muy corrientes en este campo, y que son una suerte de interpretaciones miserabilistas, decimos, de los adolescentes, ¿sí? Por la cual los adolescentes solo son vistos como prisioneros de su miseria y sus carencias, ¿no? Y así el delito adolescente pasa a ser explicado y abordado como un problema de conducta individual. Esta clave interpretativa actualmente, pensemos, toma forma en la idea de responsabilización subjetiva, que es enunciada como una meta, ¿no?, de los abordajes más innovadores en justicia penal juvenil, una idea que además se ha extendido a partir de los postulados de los tratados internacionales de derechos humanos, de las recomendaciones de organismos internacionales. Y en este sentido, ahora sí, ya para ir finalizando, otra característica, ¿no?, de las intervenciones sobre los jóvenes es que tienden a realizarse de manera individual hacia esos jóvenes. En muy escasas oportunidades, se incluyen acciones grupales y actividades con las redes socioafectivas de los adolescentes, o incluso con las familias, ¿no? Las familias integradas, no sobre responsabilizadas, sino integradas, ¿no?, en actividades concretas con esos adolescentes. Y rara vez también esas intervenciones exceden el diagnóstico de necesidades, ¿no? Se quedan a un nivel de solamente diagnosticar qué es lo que hace falta, qué es de lo que carecen estos jóvenes. Entonces, aquí sí podemos observar este último rasgo, que tiene una estrecha relación con los dos anteriores, que es el rasgo de la individualización, que colabora en definir situaciones y que pauta también las características de muchas de las medidas que se implementan, ¿sí? Así, la profundización de una lente individualista e individualizada, que por otra parte es típica de la justicia penal, permite la proliferación de diferentes culpabilizaciones y se basa también en una moralización de los problemas sociales e incluso de la desigualdad social, ¿sí? Esto conduce a que en estas intervenciones destinadas a tratar con adolescentes, lo que prevalece es la idea de la necesidad de una transformación subjetiva. Así, en esa individualización, la responsabilización es la meta de estas estrategias de abordaje, y aun cuando las acciones que son desplegadas operan de manera bastante imperfecta y dialogan también de manera tensa con este ideal del management de sí, ¿no?, de la transformación de sí, son acciones que se despliegan orientadas a que los adolescentes logren una transformación, generen un proyecto de vida, sean responsables, se empoderen, ¿sí?, para gerenciar sus propios destinos. Y digo, dialogan tensamente con ese ideal, ¿no?, del gobierno de sí, porque en muchos casos aparecen recubiertas de matices locales, y a pesar de su retórica, ¿no?, más innovadora, suelen estar movidas por lógicas punitivizantes e inquisitivas. En efecto, como ha demostrado también Florencia Graciano en su investigación, los adolescentes suelen ser acreedores de pequeños juicios que se basan en evaluaciones morales, expectativas sociales y categorizaciones de larga data
que son activadas de manera estratégica por distintos agentes institucionales y que varían situacionalmente. Entonces, esas prácticas motivadas actualmente por nociones tales como empoderamiento y responsabilización subjetiva, pueden ser consideradas también como intervenciones orientadas por una pedagogía de la conversión que tiene un fuerte tono correctivo. Bien, para ir cerrando, porque ya es la hora, estas clasificaciones que se desarrollan en esos pequeños juicios no son simplemente clasificaciones azarosas, aleatorias, o solamente clasificaciones individuales, ¿no? Producto de la mente de los agentes institucionales que allí se desarrollan, sino que si observamos a esos agentes como socialmente constituidos, como agentes activos y actuantes en este campo institucional, podemos ver que las categorías y las clasificaciones que despliegan forman parte de un sistema clasificatorio que actúa, que se nutre de experiencias profesionales, pero que también es resultante de esos constreñimientos, condiciones, contextos institucionales y de estereotipos social e institucionalmente construidos. Estereotipos sobre estos adolescentes, sobre sus familias, sobre sus condiciones de vida, sobre los barrios de residencia de ellos. Y allí entonces lo que podemos ver, si analizamos esas clasificaciones y cómo son utilizadas, cómo se utilizan, podemos observar las moralidades que intervienen en los procesos de construcción de juicios y de decisiones judiciales. En ese sentido, como señala Claudia Fonseca, una antropóloga brasileña, gran maestra en estos temas, podemos pensar que el sistema legal hace mucho más que solucionar conflictos, ¿sí? Antes bien, lo que hace es crear tensiones, redefinir relaciones y moldear nuevas subjetividades. Entonces, para nosotras, y ahora sí, ya para finalizar, ¿cuál es la potencialidad de una indagación etnográfica? Interrogar lo no dicho, problematizar lo evidente e intentar comprender y explicar las prácticas, las condiciones que dan forma a las distintas intervenciones institucionales, las distintas intervenciones estatales. Y esto, entendemos, es lo que lo que nos permite visibilizar prácticas que encuentran su anclaje más que en las formulaciones normativas, en lo que dice una ley o un protocolo, en arraigados supuestos sobre los adolescentes, sobre sus familias, sobre los barrios en que viven, sobre los conflictos que protagonizan. Por eso entendemos que las indagaciones producidas desde la antropología mucho hicieron por complejizar el conocimiento respecto de las formas en las que se despliega la administración judicial de conflictos y las prácticas que son desarrolladas en estos campos institucionales. Y así entonces, etnografiando la justicia penal juvenil, podemos observar los diálogos tensos muchas veces entre los postulados de derechos humanos y las cada vez más insistentes expectativas sociales punitivistas que demonizan a adolescentes pobres y varones. Esto es cómo, ¿no?, esas prácticas de este campo institucional se encuentran constreñidas, ¿no?, por estos discursos diversos. Y eso también entonces permite
desde esta perspectiva, examinar paradojas, efectos no previstos y estudiar las prácticas de justicia sin ceñirnos solo a lo que sucede dentro del espacio judicial, sino teniendo en cuenta que aquello que en su interior, en el interior de esos espacios judiciales, se convierte en un asunto judiciable o en un hecho legal, se imbrica en un sustrato de relaciones que también es preciso conocer y comprender. Es preciso comprender para explicar, pero también y ante todo para transformar esas situaciones que se nos siguen presentando como injustas. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Y aquí termina entonces la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por esta exposición tan completa, por ayudarnos a complejizar el conocimiento sobre la justicia penal juvenil, y esto último también, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que podemos llegar a transformar también con las herramientas de la antropología, con la perspectiva socioantropológica, con esas coordenadas teórico-conceptuales que Carla nos trajo, como, bueno, no pensar al Estado como un ente homogéneo, sino comprender sus heterogeneidades, ¿no? Pensar estas instituciones como en tanto burocracias, y eso es, bueno, como digo, estudiarlas en su heterogeneidad y en su dinamismo, en su situacionalidad, como ella nos decía, ¿no? Dejar de pensarlas desde una perspectiva mecánica, lo pautado por la normativa, para poder, ¿no?, tomar distancia de esos enfoques que solo nos permiten diagnosticar y evaluar, y bueno, intentaba como hacer una síntesis de tantas cosas que Carla dijo, pero bueno, pensaba también, además de esas transformaciones que se han dado en este campo particular, institucional particular, en el que la justicia penal juvenil se inserta, ¿no? Un campo que combina tensamente protección y control, cuidado y disciplina, integración y punición. Bueno, más allá de esas transformaciones en los diferentes momentos, de cómo se ha concebido a los niños y a los adolescentes, de esas perspectivas más tutelaristas o desde las lógicas inquisitivas con las que luego se ha disputado. Sin embargo, bueno, como ella nos trae esos rasgos más persistentes, ¿no?, de esas regularidades, de esas dinámicas de intervención, como sintetizándolos o agrupándolos en la familiarización, la psicologización y la individualización. Al menos en Argentina podemos observar que eso ha sido así. Pensaba ahora, al abrir como la ronda de preguntas y respuestas con el público, bueno, si esto también se puede ver de esta manera en México, o cómo les resuena, ¿no?, estas formas, estos rasgos más persistentes que integran, ¿no?, las dinámicas de acción de estos agentes. Bueno, pensaba en eso, pero las inquietudes que surjan serán bienvenidas. Bueno, en lo que se animan las y los compañeros que nos acompañan, que en su mayoría son abogados y abogadas, mexicanos, quería yo agradecer obviamente su participación. Ha sido súper interesante escucharles, y quisiera, bueno, respondiendo un poco brevemente a esta primera inquietud que nos colocabas, Florencia, en mi caso como antropóloga, ¿no?, que yo considero que sí se dan los mismos fenómenos de familiarización, de psicolización y individualización acá en México. Es algo que observamos cotidianamente en las etnografías que se realizan
en la justicia para adolescentes, como justamente los mismos fenómenos de poner el mismo, como centrar el cuestionamiento en las condiciones familiares, ¿no? En la integración familiar o culpabilizar de la mayor de los males de las y los adolescentes a la organización familiar, ¿no? Y digamos, o considerar también esta parte donde pues a partir de todo el tratamiento que se da, que se les plantea en la justicia para adolescentes, que se logre pues esta, digamos, conversión o esta transformación de su vida, pero yo prácticamente no he escuchado ninguna autoridad que cuestione, la estructura en general, ¿no? La estructura social, las condiciones sociales en sus elaboraciones, en sus sentencias, a veces sí los cuestionan cuando uno los entrevista, cuando tienes como esa oportunidad de dialogar con ellos y ellas, pero digamos en términos generales se puede apreciar lo mismo, esta situación donde a los adolescentes que se les brindan pues estas medidas alternativas tienen que ver también con aquellos o que salgan antes, cumplan antes su tratamiento, tiene que ver también con aquellos que demuestran que sus familias están ahí al pendiente de ellos, de ellas. Observamos lo mismo, que son generalmente las madres las que andan de una institución a otra en las audiencias, tratando de hacer presencia, ¿no? Y también esta cuestión de que cuando no lo están, bueno, de entrada no se cuestiona mucho la presencia del padre, ¿no? Y tampoco se cuestiona cuando no pueden asistir a las audiencias si estarán pues en 2 o 3 jornadas laborales, ¿no? Para sacar el sustento pues en estas familias que son de madres autónomas, por no decir madres solteras en este posicionamiento, en fin, ¿no? Observamos, me parece, en términos generales las mismas cuestiones. Entonces, es muy interesante escuchar que también lo que ustedes han observado durante décadas en Argentina nos sirve mucho. Y también quisiera yo preguntar a Carla esta cuestión del interés superior del adolescente. Ustedes que han, digamos, entendemos que es una categoría, ¿no? Que usan en el campo, en este campo de estudio antropológico, bueno, de gestión de administración de justicia, como central, como el eje, uno de los ejes que permite pues, la constitución de todo el campo, pero que al mismo tiempo ha cambiado. O la pregunta sería, ¿ha cambiado el contenido de esta categoría en lo que ustedes han estudiado en estas décadas? Dentro de o sea, lo que ustedes observaron en el modelo tutelar, ¿ha cambiado en relación a lo que ustedes observan ahora en esta nueva modalidad o en este nuevo modelo de justicia? Y también preguntar, escucharles acerca de cuál consideran que ha sido el papel de los organismos internacionales en todos estos, no, más allá de, digamos, de la implementación de instrumentos internacionales, o sea, como de estatutos, ¿no? De nuevos modelos, digamos, cuál es el papel, si logra trastocar, pues, estas formas de observar a la familia o no, o al sujeto adolescente, ¿no? Cuando lo intentan individualizar y quitar del contexto de donde proviene, pues eso, en lo que escuchar si tienen otras intervenciones los colegas. Gracias. Gracias, Irene. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, si no voy con esta bien interesante que planteaban Irene. A ver, en términos, sí, ¿no? Básicamente esta línea de indagación relativa a continuidades, rupturas, ¿no? Semejanzas, diferencias en el abordaje. Yo creo que, digamos, diferencias las hay, ¿no? Estas diferentes categorías que van organizando las prácticas, van moldeando, ¿no? Nuevas formas de entender. No, pero aún así, ¿no? Con estos nuevos modos de entendimiento, de subjetivación de los propios agentes institucionales,
hay algunas claves que son perdurables, ¿no? Que son estas matrices de interpretación, más allá de, digamos, sus cambios más aparentes o, digamos, de algunos cambios que se visualizan. Por un lado, bueno, esta idea, ¿no? De anteponer el interés superior del niño, tal como, ¿no? está explicitado en diversos tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que aparece como este principio, como aquel que debe guiar todas las intervenciones. Y en un punto, en muchísimos casos, más allá de las definiciones, acotaciones, planteos más rigurosos que se hayan intentado, ¿no? En términos de poder delimitar qué es eso, ¿no? Del interés superior del niño, aparece como estas fórmulas bastante vacías, ¿no? Como estos significantes vacíos que son llenados de distintos contenidos en distintas situaciones, ¿no? Entonces, pueden ser un recipiente que trafique diferentes sentidos según, digamos, qué actores y desde qué posturas es usado, ¿no? ese principio. Por otro lado, lo que sí hemos advertido y bastante es que estos lineamientos, ¿no? Internacionales de organismos, de protocolos, directrices, indicaciones, tampoco es que se apliquen, ¿no? en un terreno yermo, ni que se apliquen mecánicamente, ¿no? Así como decimos que digamos, debemos apartarnos de enfoques mecanicistas o tecnocráticos, ¿no? Que vean que las normas son aplicadas sin más por los agentes institucionales. Bueno, tampoco sucede lo mismo con esos postulados normativos que son difundidos por organismos transnacionales, internacionales, pero a la vez no debemos desconocer, bueno, esa acción pedagógica y también constrictiva que, digamos, tienen ese tipo de difusión, ¿sí? De grillas de inteligibilidad particular, ¿no? Digamos, en ese sentido, poder también dar cuenta de cómo los agentes locales y activistas locales se organizan, hacen uso de esos postulados, intentan, ¿no? Implementar los estándares de derechos humanos que son formulados por distintos tipos de organizaciones. También esas acciones van modelando las instituciones y van generando cambios. Esto es, poder dar cuenta de las perdurabilidades en las matrices interpretativas, en los marcos de significación, no implica decir, bueno, esto es lo mismo, ¿no? La justicia de menores es un calco de sí misma y de cómo funcionaba, ¿no? A principios del siglo XX o en las primeras décadas del siglo con el sistema tutelar, ¿no? Que imperaba en esos momentos. Poder dar cuenta de cómo, ¿no? En sus transformaciones, incluso en sus variaciones contextuales, algunos rasgos son perdurables, mientras que otros cambian y otros incluso se acrecientan aun cuando estén revestidos de una nueva retórica. Esa es la tarea de la antropología, ¿no? Y cómo quizá en esta retórica innovadora que nos hace, ¿no? Pensar que todo ha cambiado, cómo aparece también un juego de visibilidad e invisibilidad, ¿no? Como digamos, digamos, la visibilización de determinados temas y el énfasis puesto en su transformación
deja opacados otros temas, ¿sí? Que no solo quizá continúan reproduciéndose, sino que continúan agravándose. Estos efectos paradojales, que quizá digamos, los pasé muy rápido al final de la exposición, de mi exposición, todo este énfasis que se ha dado en torno, por ejemplo, a la desinstitucionalización, al auge de estas medidas desjudicializadoras en la justicia penal juvenil, realmente ha posibilitado el descenso de las tasas de privación de libertad, por lo menos en la Argentina, de adolescentes infractores, ¿no? De hecho, si tomamos una curva, ¿no?, de las últimas estadísticas producidas, podemos ver, digamos, un descenso sostenido en la cantidad de adolescentes privados de libertad en institutos de seguridad. Pero eso deja en el opacamiento, ¿no?, deja opaco la situación de jóvenes detenidos por la policía y encerrados en comisarios, ¿no? Entonces, estos efectos paradojales que se dan de la mano incluso de la implementación de esas reformas y de esos postulados normativos de avanzada y acordes con un paradigma de derechos, a la vez generan, ¿sí?, sus propias zonas de sombra en donde aparecen reproducidas o incrementadas incluso esas otras prácticas que también tienen por objeto a los adolescentes varones provenientes de los sectores más vulnerables de la población. Sí. Gracias, Carla. Sí, pensaba también cómo, bueno, pensar en estas prácticas que son sostenidas o que persisten, bueno, sin decir que la justicia de menores tiene una fisonomía idéntica, un dinamismo igual, ¿no? Sino que hay transformaciones, pero bueno, digo, no se trata no estamos evaluando a esos agentes, digamos, diciendo que no se modernizaron lo suficiente, que no aplican suficientemente bien el enfoque de derechos, ¿no? Sino que, bueno, se trata de prácticas que son arraigadas, de saberes que circulan también, circulan determinados saberes y tal vez por ahí no tanto otros, ¿no? De categorías clasificatorias que son institucionales, que son de larga duración, y que entonces, bueno, siempre la propuesta es centrarnos para comprender las acciones en estas instituciones, centrarnos en las prácticas cotidianas, en las rutinas, y para comprender y explicar también sus dilemas, sus tensiones, ¿no? Con las que estos agentes también se enfrentan en su cotidianidad. Bueno, pensaba. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ahí Natalia, ¿no? ¿Estás levantada la mano, Natalia? Hola, buenas noches. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Bueno, aquí muy contenta con la presentación y bueno, volverla a saber en este espacio. Yo tengo un montón de notas, me pareció como muy bonita y muy esclarecedora la exposición. Yo tengo no sé si es una pregunta, en realidad es como tal vez un comentario para ampliar la discusión y otro comentario al final sobre esto que están discutiendo de las prácticas como paradojales, ¿no? Como que parecieran contradictorias, pero a la larga y no lo son, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que quisiera apuntar que me llamó mucho la atención este lugar de la familia. Tal vez preguntarles si se ha podido como perfilar más específicamente esta noción de familia. Porque esto que mencionaban sobre el lugar de las mujeres, digamos, hay un tema de género bastante importante y que, bueno, yo también aquí desde Costa Rica y desde El Salvador, es muy evidente dos cosas. Uno, que pareciera que este sistema penal extendido tiene un rostro bastante femenino, ¿no? Es decir, como que hay una situación interesante en que el sistema penal
se encarga como de encerrar y encarcelar a hombres jóvenes, varones, ¿no? Hay como una selectividad penal en términos de género, pero que pareciera que el efecto extendido, es decir, las personas que dan el acompañamiento a esas personas jóvenes detenidas, varones de ciertos barrios, etcétera, tiene un rostro muy femenino, ¿verdad? Una ve a madres, abuelas, tías, hermanas, parejas, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso, que el tema de género se vea volcado ahí, pero además, y esto sé que ustedes lo han registrado mucho en sus etnografías, que muchas de las personas dentro del Poder Judicial son mujeres también. Es decir, quienes están en estas burocracias penales también tienen, digamos, un claro signo de género, ¿no? Entonces, es como muy interesante esto que ustedes nos exponen, porque lo que quisiera preguntar es si esa noción de familia de repente pudiese tener como una descripción un poco más fáctica, ¿no? Cuando estamos hablando de familia, en lo fáctico, ¿quiénes son las personas que están ahí, ¿verdad? Porque una pareciera que también hay una noción de familia bastante feminizada, ¿no? Puede ser que los jóvenes y las jóvenes tengan papás y hermanos, pero quienes están dentro de la burocracia penal llevando el acompañamiento son figuras femeninas. Entonces, tal vez como preguntarles por esa categoría, pero además preguntarles, tal vez esto suena un poco como contradictorio, pero es parte del campo, ¿no? Es que la justicia penal juvenil es una justicia, se supone, para personas menores de edad. Aquí la minoridad legal está entre los 12 y menos de 18 años. Ahí yo tengo como una pregunta porque la impresión que yo tengo es que hay un sistema especializado que juzga a las personas menores de edad que se supone cometieron algún delito, pero pareciera que a la par de eso hay como un juzgamiento simbólico al mundo de los adultos, ¿no? Que ustedes lo han expresado como la familia, pero tal vez como si pudieran ampliar un poco más de cómo este mismo sistema, sin tener como objeto central las personas menores de edad, juzga el mundo de los adultos, ¿verdad? Y sobre todo el mundo del cuidado, que generalmente es llevado a cabo por las mujeres. Entonces, como que hay un doble juzgamiento, uno formal, que es hacia las personas menores de edad, pero también hay un juzgamiento simbólico al mundo de los adultos, ¿verdad? Entonces, como eso, como que tal vez por esta noción de categoría de familia me llamó mucho la atención que también hay un juzgamiento hacia los adultos. Y lo otro, ya para cerrar, es un comentario de estas cuestiones paradójicas, porque aquí al menos el tema de los derechos humanos es muy interesante, porque cuando se historiza, una queda con la impresión de que a la par de los derechos humanos, del sistema democrático, etcétera, inevitablemente está a la par nociones de punitivismo. Bueno, ahorita aquí en la región estamos viviendo muchas dinámicas de autoritarismo, ¿no? Entonces, como que es una diada, digamos que en términos teóricos e ideales pareciera no tener, o pareciera ser muy contradictoria, pero el tema es que a través de la democracia, a través de los derechos humanos, hemos elegido líderes supremamente autoritarios, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso quizá más evidente que tenemos en la región es Nayib Bukele, ¿verdad? Democráticamente se eligió a Nayib Bukele, ¿verdad? Eh, pero pareciera que cuando llega ese líder al poder, lo que está haciendo es una serie de reformas judiciales, dentro de las cuales también está el sistema penal juvenil, que pareciera más bien ir en contra de esas prácticas democráticas relacionadas con los derechos humanos. Entonces es como una situación que a mí me parece como bastante paradójica de cómo explicamos democracia y autoritarismo, o democracia y punitivismo, ¿no? Que parecieran ser dos cosas como que siempre van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, como dejarlo ahí, y nuevamente muchísimas gracias, me encantó escucharlas, y bueno, saludos. Muchas Gracias. gracias, Natalia. Bien, súper interesante todo lo que planteabas, Natalia. Sí, claramente, yo creo que la familia termina siendo también una suerte de categoría nativa, ¿no? Cómo se hace mención, ¿no?, a lo familiar, a la familia del joven, y en verdad
quien resulta centralmente interpelada es la madre o la figura femenina, ¿no? Y de hecho, también digamos, por contraposición, podemos observar, ¿no?, que lo regular es una generización del cuidado, ¿no?, claramente feminizado, cuando aparecen padres, ¿no? Y entonces los padres son muy bien vistos, ¿no? O incluso, yo recuerdo un juez que hace años entrevisté, dice, no, yo le tuve que decir al padre que no lo castigara tanto, ¿no? Tuve que actuar allí porque un padre que estaba poniendo mucho orden, bueno, esto, ¿no? Esas figuras masculinas que en verdad muchas veces no son tan interpeladas, ni llamadas, ¿no? Pero cuando sí están presentes, ¿no?, hay un plus allí. No sé, Flor, después si vos querés retomar esto que me parece muy interesante, pero que en toda la etnografía que también hizo Florencia, ¿no?, en estas interacciones con las profesionales de lo social, de los equipos técnicos, quienes acompañan, quienes están en la sala de espera, quienes, ¿no?, están afuera de los institutos penales para las visitas y demás, son mujeres, son madres, son novias eventualmente, ¿no? Pero allí se reproduce lo que también se observan en distintas investigaciones sobre familiares de presos, ¿no? Familiares de personas adultas e incluso detenidas, en donde esa larga sombra de la prisión y esos efectos de la prisionización, sobre todo, afectan a grupos domésticos muy feminizados, porque son quienes terminan sobrecargados, ¿no?, recargados de lo que implica la falta de uno de sus miembros por estar detenido. En el caso de los chicos, de los adolescentes, se dan situaciones similares. Y se dan situaciones que me parece las expresaste muy certeramente, ¿no?, con esto del doble juicio, ¿no? Se juzga al niño, pero se juzga a ese niño, a ese adolescente, como resultante de una estructura familiar que falló, que en algo falló, ¿no? Entonces, también allí, digamos, se responsabiliza porque ha sido su responsabilidad. No supo cuidar bien, proteger bien, vigilar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, allí también, en esta sobreresponsabilización que mencionaba, creo que se juega también una suerte de juicio simbólico, ¿no?, a esa familia. Bueno, a ver ahora cómo responde, ¿no? Puede llegar a ser verdaderamente responsable de ese niño, de ese adolescente. Y allí yo creo, bueno, que entran a tallar lo que son los conceptos más clásicos, ¿no? La noción moderna de infancia, ¿no? Y cómo pensamos a la minoría de edad en nuestras sociedades. Son sujetos a ser tratados, son sujetos que deben tener un responsable que se haga cargo de ellos, de sus acciones, ¿no? Esto me parece que también es necesario marcar, ¿no? En tanto, más allá de todas, las retóricas más innovadoras en términos de derechos de los niños y conceptualizarlos como sujetos de derechos, son vistos como, bueno, personas incompletas, ¿no?, que necesitan ese adulto que los completa, que se hace responsable por ellos, que los representa en el afuera y que sobre todo los debe guiar, proteger, pero también disciplinar, ¿no? Básicamente esta idea del tutor y como es tan gráfico, ¿no? La metáfora vegetal, ese tutor que es el que no permite que los niños, ¿no?, se tuerzan, se desvíen de, digamos, la senda correcta y demás. Bueno, yo creo que mucho de eso también aparece, ¿no?, en estas matrices
arraigadas en estas formas de interpretar el delito adolescente, los adolescentes, la protección, la vigilancia, que eran las cuestiones que mencionaban, ¿no?, en la exposición. Todo un tema, sí, claramente, el avance del conservadurismo, de las posiciones neoconservadoras, neofascistas, de la mano de, digamos, regímenes democráticos, y allí, ¿no?, nos damos cuenta de todo lo que implican estas batallas, ¿no?, por el sentido común, ¿no? Digamos, cómo se traman esas disputas ideológicas, no tan solo en términos electorales, sino mucho antes, y en diferentes, ¿no?, áreas de la vida social, ¿no? Cuando estamos hablando tan persistentemente de que, digamos, determinados adolescentes tienen que estar encerrados, que sus familias, ¿no? Digo, todas estas nociones tan estigmatizantes y punitivistas, bueno, eso tiene también, ¿no?, un correlato, una expresión formal en otros lados cuando aparecen opciones de este tipo, pero que nosotros en nuestras etnografías las vamos visualizando en esos lugares, ¿no? Entonces allí creo que hay un desafío aún mayor de poder seguir produciendo conocimiento para desarmar esos procesos de producción de estigmas, ¿no?, de estigmatización, que hacen que determinados sujetos, ¿sí?, sean incluso hasta construidos como merecedores de no vivir, ¿no?, de tan indigno, ¿no?, de estas ideas tan antidemocráticas, ¿no?, que encuentran su basamento en ese tipo de producción de estigmas, de formas, ¿no?, de pensar la coexistencia democrática, de formas de pensar en mecanismos de administración de conflictos que solo sean más punitivización y más eliminación del otro, en lugar de comprender que no es por la vía de la individualización o moralización de los problemas sociales que, digamos, podemos hacer una crítica y una transformación de este sistema tan desigual, ¿no?, tan estructuralmente desigual, que es el que produce, a mi entender, ese tipo de procesos de estigmatización y de liderazgos neoconservadores y neofascistas, ¿no?, también. Desde ahí creo que el desafío es justamente seguir trabajando para poder comprender y comprender para transformar, ¿no? Bueno, creo que... Perdón, está bien, ahí Luis Fernando está levantando la mano, así Sí. que Luis. Gracias, Florencia. Luis Fernando García de México. Soy antropólogo también. Y bueno, me parece que ya has abordado, ampliado algunas de mis reflexiones que tenía y algunas de las preguntas que por ahí fueron surgiendo. Realicé un comentario, una pregunta por ahí también que me parece ya ha sido explorada, pero digamos que solo me gustaría que pudieras hacer un tanto más de énfasis en cómo la condición étnica, lingüística, territorial de los niños, niñas, adolescentes en la Argentina y en esa diversidad y complejidad que conlleva la Argentina en cuanto a esta condición o en cuanto a la cuestión étnica. Sobre todo porque para el caso de México esto también resulta muy relevante, ¿no? Y se está comenzando una reflexión en torno a ello, un tanto en seguimiento también a los planteamientos que hacía la doctora Irene al principio. Entonces, mi pregunta nada más sería esa, si pudieras hacer un tanto más énfasis en este tratamiento de la condición étnica de los niños adolescentes que están en medio de un proceso
judicial o en procesos propiamente ya de intervención en este ámbito. Gracias, doctora Villalta. Excelente presentación y nos deja mucho que repensar aún. Bien, gracias, Luis Fernando. Sí, a ver, creo que es una variable sumamente importante y a tener en cuenta la racialización de la desigualdad social, ¿no? Digamos, esta idea, Excelente, sí. ¿no? Cómo aparece, digamos, esta variable que en muchos casos, y justamente en Argentina, no por casualidad, no ha sido lo suficientemente explorada, ¿no? Esta idea de, bueno, un igualitarismo tal, digamos, una situación en la que no hay tratamientos desiguales en función de la raza, la etnia, y digamos, muy por el contrario, lo que podemos observar son persistentes mecanismos que, bueno, que racializan porque duplican, ¿no? esas condiciones de desigualdad. En ese sentido hay producciones muy interesantes, etnografías, estoy acordando de los trabajos de Inés Mancini, en donde aquí en Argentina focalizan, digamos, su indagación en barrios más vulnerabilizados y esta cuestión de la identidad marrón, ¿no? Que ha aparecido en los últimos años en nuestro país como una identidad revalorizada, ¿no? Porque son estas fisonomías, ¿no? Que no se adscriben ni a lo afro, ¿no? Ni a, digamos, los pueblos originarios, sino que forman parte de la miscigenación, ¿no? Y esa identidad barrial villera que son distinguidos esos jóvenes, ¿no? Por sus estereotipos, ¿no? El muchacho más negrito, con visera, con ropas grandes, ¿no? Digo, toda una estereotipación de determinadas identidades juveniles que son, ¿no? Las que sinonimizan a los pibes chorros, a aquellos que resultan, ¿no es cierto?, por su sola apariencia peligrosos. Y en ese sentido sí se han analizado bastante lo que son las detenciones y han sido las detenciones policiales que se acuñó, ¿no? el término portación de cara, ¿no? La policía solamente detiene por portación de cara. Ya saben, ¿no? Tanto el olfato policial, el preconcepto policial, quién puede ser, digamos, alguien que haya sido autor o vaya a ser autor de un hecho delictivo por portación de cara. Y esa cara, ¿sí? Esa fisonomía, está claramente racializada. ¿Sí? Siempre decimos, bueno, una mujer de 50 años que aparenta, ¿no? Una clase media profesional, raramente la policía la vaya a detener y sí lo va a hacer con, digamos, determinados jóvenes, morochos, que usen el pelo de determinada manera, que usen determinada ropa, que transiten por determinados barrios, ¿no? Entonces, esa es también una forma en la que selectivamente opera el sistema penal, porque vamos a los institutos de menores, a los institutos penales, y están poblados o casualmente por chicos de esas características, ¿no? Entonces, esto también, y gracias por traerlo, Luis Fernando, es sumamente importante poder incorporarlo a nuestros análisis y conceptualizarlo. Muchas gracias a usted, doctora Villalta. Nuestro agradecimiento desde acá y seguiremos sus trabajos, claro que sí. También, doctora Granciano, excelente moderación, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta sesión. Agradecemos muchísimo su participación. La charla ha sido muy nutritiva, muy interesante. Quisiéramos tenerlas más tiempo, pero obviamente además es tardísimo para ustedes, así que les extenderemos la invitación para seguirnos acompañando en el futuro y solamente cerrar aquí con la indicación de que nuestra próxima sesión es el 18 de octubre. El doctor Ricardo Sosa de El Salvador hablará de las pandillas en América Latina y la necesidad de una política criminológica integral mirada hacia la primera infancia y adolescencia. Así que no queda más que despedirnos, agradecerles y recordarles que aquí es su casa, Carla y Florencia, así que muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. gracias.